La izquierdista Janet Jara gana por poco margen al ultraderechista Kast en primera vuelta. La sucesora del presidente Boric se enfrenta al reto de convencer al 40% del electorado que votó a otras opciones derechistas. Duro golpe al ejecutivo de Daniel Noboa. Los ecuatorianos rechazan nuevas bases militares, reducir la financiación pública de los partidos, su número de escaños y, lo más importante, la reforma constitucional del país. Volodymyr Zelensky ha firmado una carta de intenciones en París para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale a Francia. La exministra de Trabajo Janet Jara, candidata del bloque izquierdista que llevó al actual presidente Boric a la presidencia, ha obtenido una estrecha ventaja sobre el candidato de extrema derecha José Antonio Kast en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Jara obtuvo este domingo menos del 27% de los votos frente al casi 24% de Kast, por lo que se celebrará una segunda vuelta el 14 de diciembre. Jara se enfrenta a un reto, y no solo por el estrecho margen de ventaja, sino porque el resto de candidatos de derechas eliminados de la contienda suman más de un 40% de apoyos. El populista Franco Parisi, que apela a una base desideologizada pero con políticas claramente derechistas, obtuvo mejores resultados de lo esperado, con aproximadamente el 20% de los votos y quedando en tercer lugar. Otro 14% fue para Johannes Kaiser, el libertario más a la ultraderecha que Kast, quien ha llegado a defender la dictadura de Augusto Pinochet. La tradicional coalición de centro-derecha de Evelyn Matei obtuvo alrededor del 12% de los votos, siendo la gran perdedora de la noche. Aunque las cosas se ponen difíciles para Jara, no está garantizado que toda la derecha se decante por Kast. Varios votantes de Kaiser y Matei entrevistados en los colegios electorales han asegurado que se negarán a apoyar a Kast por sus ideas ultraconservadoras. En un referéndum celebrado este domingo, los ecuatorianos han votado en contra de una propuesta para albergar bases militares extranjeras y de otra para poner en marcha un proceso constituyente que reforme la actual Carta Magna. Se trata de una derrota significativa para el presidente Daniel Noboa, conservador estrechamente alineado con la administración Trump, que había presionado a las Cortes para modificar la Constitución. Noboa ha adoptado una postura dura contra la delincuencia, militarizando el país hasta el extremo. La nación lucha contra los grupos de narcotraficantes que utilizan Ecuador como punto de tránsito para la cocaína procedente de Colombia y Perú. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó recientemente una base militar en la costa ecuatoriana que podría llegar a albergar tropas estadounidenses. Noboa argumenta que es necesario un cambio en la Constitución para dar al gobierno más herramientas para luchar contra el crimen organizado, pero sus críticos temen que una nueva Constitución disminuyese la supervisión legislativa y judicial del Poder Ejecutivo, muy criticado por su creciente autoritarismo. El presidente Donald Trump ha afirmado que los republicanos deben votar a favor de publicar los archivos del caso Jeffrey Epstein, en un notable giro respecto a su anterior oposición. El mandatario, que aparece varias veces mencionado en los archivos del empresario condenado por tráfico sexual de menores, afirma ahora no tener nada que ocultar. Un número creciente de miembros de su propio partido han reclamado la publicación de los documentos, entre las que destaca Marjorie Taylor Greene, que hasta ahora era una de sus partidarias más vocales. La congresista de Georgia, a quien Trump le negó recientemente la posibilidad de ser senadora por su estado, se ha convertido en una de sus mayores críticas internas dentro del movimiento MAGA. Si se aprueba el proyecto de ley, el Departamento de Justicia estaría obligado a hacer públicos todos los archivos, así como los detalles sobre la investigación de la muerte de Epstein en una prisión federal. Ucrania ha firmado un acuerdo para comprar hasta 100 cazas Rafale a Francia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una carta de intenciones en París junto a su homólogo francés Emmanuel Macron. Según el Palacio del Elíseo, este acuerdo se llevará a cabo a lo largo de un periodo de 10 años. Avec cet accord, nous continuons à miser sur le rapprochement et l'intégration de nos industries de défense pour continuer à soutenir l'Ukraine, la modernisation de ses forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe, et la dissuasion contre l'agression. Et nous le faisons dans la durée. Zelensky calificó el acuerdo de histórico. Además de cazas, Ucrania comprará drones y otros sistemas de defensa. Дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, САМ-Ті, по 6 пускових. Ну це деталі, напевно, це для когось технічні деталі, а для нас це важливо. Кожна пускова, все це захист кожного життя. Це дуже важливо. Macron considera que el acuerdo reforzará la capacidad de disuasión de Kiev y evitará cualquier intento de incursión en el futuro.
Al menos 3 personas han muerto y otras 11 han resultado heridas en un ataque nocturno con misiles rusos en la región de Kharkov, según informaron el lunes las autoridades locales. El jefe de la Administración Militar Regional dijo que entre los heridos había 4 niñas de 12, 14, 15 y 17 años. Añadió que los misiles alcanzaron edificios residenciales de gran altura y vehículos aparcados en las inmediaciones. Los drones rusos también atacaron la región de Odessa, dañando las infraestructuras energéticas y portuarias de varias ciudades, según el jefe de la administración regional. El ataque provocó múltiples incendios y dañó un número indeterminado de embarcaciones civiles. Una persona resultó herida en los ataques. La Fuerza Aérea Ucraniana declaró que Rusia había disparado 2 misiles balísticos y 128 drones en todo el país durante la noche. Las defensas aéreas derribaron e inmovilizaron 91 drones, mientras que otros 32 alcanzaron sus objetivos. Las fuerzas rusas han intensificado los ataques aéreos que han provocado apagones en todo el país a las puertas del invierno. The attacks on Ismail port began at midnight, but it wasn't until morning that the locals saw that a tanker was also attacked. It was on fire, and that was the moment that the authorities decided that the people from village Plauru needs to be evacuated. After a few hours, authorities estimated that the people from the village Chatalkyoi needs to be evacuated also. There are 300 persons now that are coming with this ship to Tulcha. They will stay overnight here until the authorities will decide what will happen next. It was a critical situation these hours because the ship is still on fire and we don't know what it will happen. But authorities thought that the situation is critical and it's very dangerous for the people to remain at their homes. Military from these areas were also evacuated, and you see now that authorities are transporting people to a safe place until maybe the Ukrainians will manage to stop the fire. The tanker is full with GPL, and we don't know what it will happen if that tank will explode. Diana Sobaru, Euronews, Romania. Ursula von der Leyen ha instado a los países de la Unión Europea a presentar antes de diciembre un plan para hacer frente a la falta de fondos de Ucrania. Sobre la base de las previsiones del FMI de que la guerra podría terminar a finales de 2026, las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para los próximos 2 años ascenderían a unos 135.000 millones de euros. En una carta enviada el lunes, la presidenta de la Comisión Europea esbozó 3 opciones diferentes para proporcionar ayuda financiera adicional a Ucrania. Suministrar 90.000 millones de euros en contribuciones bilaterales de los países de la Unión Europea. La ayuda, en este caso, se desembolsaría como subvención a fondo perdido y se imputaría al presupuesto nacional de cada Estado miembro. Asumir deuda conjunta, en este caso los intereses tendrían que cubrirse con garantías nacionales o con el presupuesto común del bloque. Y por último, conceder 140.000 millones de euros en un préstamo de reparación basado en los activos rusos congelados. En este caso, se pediría a Kiev que devolviera el préstamo solo después de que Moscú aceptara compensar los daños. Por temor a posibles ramificaciones legales, Bélgica se ha opuesto en repetidas ocasiones a la concesión de un préstamo a Kiev en base a los activos rusos depositados en Euroclear, una empresa de servicios financieros con sede en Bruselas. La crisis por la reforma de las pensiones en Alemania se recrudece. Durante su discurso del fin de semana, el canciller alemán Friedrich Merz respaldó el proyecto legislativo de la reforma de las pensiones, lo que le enfrentó al ala juvenil del partido, que rechazó el paquete de reformas. Ante las presiones, Merz advirtió que no quería una guerra de ofertas por el nivel más bajo de las pensiones.
An dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein. La polémica sobre la reforma de las pensiones en Alemania tiene su origen en la disposición del proyecto de ley que garantiza la subida de las pensiones hasta 2031. Según el proyecto, entre 2032 y 2040 se incurriría en unos costes adicionales de 120.000 millones de euros. En octubre, unos 18 diputados de la coalición gobernante de Merz, en su mayoría de la Jung Union del partido CDU, dejaron claro que no votarían a favor del paquete de pensiones en su forma actual. El crecimiento de la eurozona ha superado las expectativas este año y el impulso va a continuar, aseguró el lunes la Comisión Europea. Según las previsiones económicas de otoño de la UE, la producción aumentará un 1,3 en la eurozona este 2025, por encima de la predicción hecha en mayo. The EU's economy has beaten expectations in the first 9 months of the year. Looking further ahead, we expect growth to continue at a moderate pace despite the challenging external environment. The challenging external environment means that we should look at domestic drivers to fuel growth. Europe must rely on and develop its own strengths. Las barreras arancelarias de Estados Unidos siguen siendo motivo de preocupación y la incertidumbre en torno a las políticas de la administración Trump sigue empañando las perspectivas mundiales. Las previsiones de la Unión Europea parten del supuesto de que todos los aranceles específicos por países y sectores aplicados por Estados Unidos se mantendrán a largo plazo.